Tenemos el día de hoy en UCI en casa, vamos a poder conversar a esta hora, según me informa señor director, con Mario Ríos Barrientos. Con él vamos a conversar. Él es director de Derecho y Justicia en Salud, ex coordinador nacional de Foro Salud, porque ha denunciado el señor Ríos el delito de colusión en cobro de clínicas particulares. Y esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre lucrar con la vida de las personas. Señor Ríos, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Bueno, el MINSA ha anunciado que ha iniciado ya una investigación por el cobro en las clínicas privadas para la toma de pruebas, por ejemplo, así como también entre otros aspectos. Usted, como director de Derecho y Justicia en Salud, ¿no?, en cuanto a lo que conoce, por ejemplo, en torno a este tema, ¿realmente vamos a llegar a tener un resultado en donde las clínicas sean conscientes, en donde las clínicas se pongan del lado del ciudadano y cooperen más que sean una piedra en el zapato en esta pandemia? Mire, estamos frente a una situación realmente bastante complicada en un país en emergencia, con un número de casos bastante elevado. Se calcula que puede pasar esto fácilmente de 300.000 a 400.000 casos en el país en poco tiempo. Estamos ante la posibilidad de una cantidad de muertes bastante altas, o sea, los registros que se plantea el Ministerio de Salud no registran todas las muertes. El mismo ministro ha reconocido que puede ser mayor la cantidad de muertos. Algunos calculan el doble o el triple lo que se está anunciando. Estamos en una situación de incertidumbre total en la sociedad, un pánico que estamos viviendo todos nosotros en nuestras casas, refugiados, algunos por tener necesidades extremas, saliendo a las calles, corriendo riesgo y asumiendo peligros y todo. Y no es posible que en esta situación el gobierno, y ahí es muy importante, el gobierno no haya hecho nada por establecer reglas claras frente al problema de las clínicas, las aseguradoras y todos los especuladores que están apareciendo en estos días, que no haya establecido reglas claras, a pesar que tiene el artículo 82 de la Ley General de Salud, que dice muy claramente que la autoridad de salud puede centralizar todos los recursos públicos y privados para atender las epidemias. Entonces, no es posible, tenemos el marco legal, el artículo 44 de la Constitución Política, que establece que todas las reglas que se establecen en la Constitución Política tienen que entenderse como protección de los derechos humanos. El artículo primero de la propia Constitución dice que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la dignidad de la persona humana. Entonces, no es aceptable que en estos momentos nos estén diciendo que esto tiene que regirse mediante las reglas de mercado y por lo tanto no se puede intervenir, no se puede actuar y con tal razón se permite, por ejemplo, la especulación, el excesivo alza de los precios. ¿Quiénes se han beneficiado más con la alza de los precios de los medicamentos? Las cadenas de farmacias, la cadena farmacéutica, las boticas, todas estas cadenas se han beneficiado. ¿En manos de quién están esas cadenas? En manos de el dueño de Interbank, Rodríguez Pastor. O sea, se están beneficiando los grandes millonarios con respecto a las necesidades de la gente. No les interesa la necesidad de la gente. Entonces, esto no es un problema de invocación. La autoridad, en este caso el gobierno y el Ministerio de Salud, tienen que hacer más que invocar, más que darles pena. Ellos tienen la responsabilidad de establecer reglas claras para enfrentar todos como ciudadanos y con las instituciones públicas y privadas adecuadamente la pandemia. No podemos seguir permitiendo que se siga especulando, se siga haciendo negocios, que haya todo este negocio que ha habido de los oxígenos y se sigan haciendo negocios y traficando con las necesidades de la gente, colocando mayor vulnerabilidad y de alguna manera aportando más número de víctimas de las que debería ser. Yo tengo la sospecha que muchos de los pacientes que se han muerto con COVID no se han muerto de COVID, se han muerto de falta de atención, de falta de recursos, de falta de medicamentos, claro, de falta de oxígenos, de falta de UCI, de falta de ventiladores mecánicos. De eso se han muerto. No se han muerto han muerto con el COVID, pero no han tenido una atención oportuna por la falla de nuestro sistema de salud, que se ha visto complicada mayormente por el tema de la inacción del gobierno con respecto a poner reglas claras en la sociedad para enfrentar de manera unitaria, conjunta, solidaria el tema de la pandemia. Entonces, estamos dejando demasiada vulnerabilidad. Estamos dejando mucha vulnerabilidad a los ciudadanos y estamos haciendo que estas lógicas muchas veces más que responden a otros criterios de maximizar sus ganancias, están poniendo en riesgo la vida de mucha gente.
Ahora, pero este es un tema también que pasa por el lado humano de los privados, ¿no? Porque si bien es cierto, el gobierno ha tenido errores en cuanto a estrategia, luego de la primera cuarentena han empezado estos errores, estos fallos, pues las clínicas privadas, ¿no?, han aprovechado ese momento para poder hacer lo que han querido con el tema de las pruebas y cobrarles también sumas exorbitantes a los pacientes. Ahora, ¿cuál debería de ser el comportamiento de aquí en adelante en las clínicas privadas? Porque no solamente se espera una sanción, sino que también las clínicas privadas realmente se comporten de una manera más humana. No es lo que necesitamos en nuestro país, más humanidad. No puede ser que se esté especulando con balones de oxígeno y tampoco con las medicinas, y menos aún con el tema de las pruebas. Claro. Es que yo creo, todas las personas, usted mismo se indigna frente a esta situación, y obviamente usted no lo haría porque estaría poniendo en riesgo de mucha gente, la vida de mucha gente, la salud de mucha gente. Pero acá estamos hablando de capitales que no les interesa el tema de la humanidad. Claro. Porque en estas condiciones se están especulando, en estas condiciones se están acumulando ganancias, en estas condiciones se están beneficiando de esta crisis, y muchos de estos capitales se van a ver incrementadas sus ganancias por trabajar en estas condiciones. Entonces no les interesa a la gente. Entonces acá el problema principal, yo entiendo, hay que sancionar a las clínicas, pero acá el problema principal es del gobierno. O sea, el gobierno tiene que lograr poner a las clínicas, a las aseguradoras, a todo el capital financiero que trabaja en el campo de la salud en orden, y ponerlo más en la línea de los objetivos que tenemos como país. O sea, no puede ser que uno medre a costa de las necesidades. O sea, el gobierno tiene toda la autoridad, tiene el marco constitucional, tiene el marco legal para hacerlo. Lo que pasa es que no lo quiere hacer porque estamos en una lógica principalmente de favorecer a los grupos empresariales. ¿Quiénes son los dueños de las clínicas principales acá en el país? Los dueños de las clínicas principales son el capital financiero, son los dueños de Interbank, los dueños del Banco de Crédito, los dueños de todas estas empresas financieras, son los que se han logrado invertir en lo que son aseguradoras, y estas aseguradoras a veces han comprado clínicas, y todas estas son las beneficiadas con respecto a esta crisis. O sea, son los que están incrementando sus ganancias, han mejorado su posición en la bolsa de valores, están mejorando su situación como accionistas, y todo a costa de ¿qué? A costa del sacrificio de la gente. Entonces, ¿quién debe poner freno a eso? El gobierno. Mire, el gobierno tiene toda señor la Ríos, para hacerlo. justo, Lamentablemente no lo está haciendo. Sí, mire, justo está en estos momentos conectándose La Voz del Sur de Moquegua, una radio también que está en estos momentos informando lo que estamos nosotros conversando, así como también Patricia Corbeto Peralta, que también es una ciudadana que se pregunta por qué es que no interviene el Estado, y eso es lo que nosotros estamos hablando, ¿no?, en estos momentos. ¿Qué es lo que espera entonces? Claro, obviamente podrían existir intereses, pero a ver, hay que poner por encima de todo de los intereses, ¿no?, ese factor humano del cual hemos estado hablando anteriormente, pero no se está poniendo. Y eso realmente nos da que pensar, porque en otros países de la región, en Sudamérica, no estaría sucediendo eso. En varios sitios, en España, por ejemplo, el gobierno español ha intervenido sobre el sector privado, alineándolos al objetivo que tienen como país. En Italia ha pasado lo mismo. En otros lugares, como en el caso de Chile, también han tenido una mayor acción con respecto a esta voracidad del sector privado. ¿Por qué? Porque además acá estamos frente a un tema perverso, ¿no? El Estado no cumple sus obligaciones, porque ¿quién debería darnos oxígeno a todos? El Estado, el gobierno debería organizar el sistema de provisión de oxígeno a nivel nacional. Todos nosotros, según el gobierno, desde diciembre del año pasado, todos nosotros estamos asegurados. Unos en el CIS, otros en el salud, otros en el sector privado, otros en las sanidades. Todos estamos asegurados. O sea, por lo tanto, las atenciones nuestras deberían ser protegidas financieramente por nuestra aseguradora. En el caso de los pobres, 15 y 16 millones, debería ser protegido por el Seguro Integral de Salud. Como el Seguro Integral de Salud no tiene los recursos suficientes, no ha dotado de los medicamentos suficientes a la farmacia y los hospitales, o sea, o no se ha dotado, no se ha comprado de manera adecuada, no se ha abastecido los medicamentos en los hospitales, no se ha generado la suficiente cantidad de oxígeno para entregarlo a los hospitales. ¿Qué ha pasado? La gente ha salido de las calles. Perfecto. ¿Quién ha generado ese mercado perverso? El Estado, con su incumplimiento. Si el Estado cumpliera sus obligaciones, no tendríamos necesidad los pacientes de salir a las farmacias de frente del hospital, porque el hospital nos daría los medicamentos. Y lo que está pasando es como no nos entregan los medicamentos, y recién a partir de la crisis
Después, una semana después, está repartiendo los medicamentos en las casas. No sabemos si todavía ha repartido a todo lo que necesitan, pero está repartiendo como acto mediático los medicamentos en las casas. Cuando debería ser una política de resolver estos problemas claro, desde el primer día. Que no se da. Muchas gracias, señor Ríos. Muchas gracias por su participación. Sí, pues es lamentable.